Este segundo estudio del curso bíblico para el siglo XX es de mucha importancia para todo el mundo. Todos tenemos deseos de conocer al Señor Jesucristo y su misión. Invito a inclinar el rostro reverentemente en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te invitamos a estar con nosotros en esta hora y que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Hoy consideraremos las 10 cosas que debemos saber respecto al Señor Jesús. William L. Phelps, famoso erudito y rector de la Universidad de Yale, dijo: «Nunca hubo en la historia un tiempo cuando la personalidad de Jesús fuera tan atrayente. Mi vocación me exige saber algo de literatura, pero si me tocara leer únicamente los nuevos libros que se han escrito sobre Jesús, el tiempo no me alcanzaría para hacerlo. Diariamente, en algún lugar se imprime algún libro nuevo acerca de Jesús, pero la supremacía de Jesús consiste en esto: no se puede separar de Dios a Jesús. Él es la única persona de la historia que pareciera divina, y esto es precisamente lo que enseña la Biblia con respecto al Señor Jesús». Leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pensemos en las pruebas de la divinidad de Jesucristo. Primero, el testimonio de los profetas. Segundo, el testimonio de su poder. Tercero, el testimonio de sus enseñanzas. Cuarto, el testimonio de sus derechos. Quinto, el testimonio de sus amigos. Sexto, el testimonio de sus enemigos. Séptimo, el testimonio de la vida cristiana. Recordemos el testimonio que provino del cielo cuando la voz de Dios declaró: «Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento». El Señor Jesús mismo declaró su divinidad cuando dijo: «Yo y el Padre, una cosa somos». Se nos dice en San Juan capítulo 10, versículo 30. Notemos también el testimonio del apóstol San Juan, quien afirmó en San Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Lo mismo aseveró nuestro Señor Jesucristo cuando declaró que estaba con el Padre desde la eternidad y por lo tanto antes de la creación. Ahora pues, Padre, glorifícame tú acerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve acerca de ti antes que el mundo fuese. Leemos esto en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 5. El profeta Miqueas, 7 siglos antes de que Cristo naciera en Belén, había profetizado que el Mesías que iba a nacer en esa ciudad había estado con el Padre desde los días de la eternidad. Tomemos nota de su profecía. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Lo leemos en Miqueas capítulo 5, versículo 2. El apóstol, el profeta y Cristo mismo atestiguan unánimemente la preexistencia de Cristo con el Padre desde la eternidad. Pero las Escrituras nos dicen todavía algo más en cuanto a Jesucristo. Leemos en Hebreos capítulo 1, los versículos 1 y 2. Dice así: Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. La Escritura está de acuerdo con la declaración del apóstol Juan: todas las cosas por él fueron hechas. San Juan 1:3. Hay otras referencias bíblicas que en forma similar aseveran que Jesús estaba con su Padre, el Creador de todo.
Él fue quien trajo nuestro mundo a la existencia y creó la raza humana para que viviera en él. Cuán maravilloso es saber que aquel que lo creó todo nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a morir por nosotros a fin de poder volver a crearnos a su gloriosa semejanza. Primero nos hizo y luego, cuando estuvimos perdidos en el pecado, dio su vida para redimirnos, de manera que nosotros somos doblemente suyos, primero por la creación y en segundo lugar por la recreación. Pensemos ahora en su milagroso nacimiento terrenal. Leo en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta maravillosa profecía se cumplió 7 siglos más tarde, como lo leemos en San Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: He aquí la Virgen parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Al nacer el Verbo hecho carne, no se trataba de un ser nuevo, sino del Hijo de Dios, hecho semejante a los hombres. El Señor Jesús es Dios con nosotros. La Biblia nos enseña que fue concebido por el Espíritu Santo y que nació en la carne de una virgen. Leo en la primera epístola de San Pedro, el capítulo 2, los versículos 21 y 22. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Dios demostró mediante el hombre Jesucristo que, cuando el Espíritu Santo vive en los seres humanos, es posible vivir por encima del pecado. Eso es lo que hizo Jesús, y se nos pide que sigamos sus pisadas. Notemos lo que dijo Jesús. He guardado los mandamientos de mi Padre. En San Juan, capítulo 15, versículo 10. Pensemos en lo que el Hijo de Dios en su carácter humano pudo cumplir por nosotros. El hombre convertido y sostenido por el poder del Espíritu Santo puede cumplir la santa ley de Dios. La vida de Jesús, libre de pecado, está a nuestra disposición para cubrir nuestros pecados pasados. Siendo que Jesús fue tentado como lo somos nosotros, su simpatía nos acompaña cuando somos tentados a pecar. Dios revela su amor para con el hombre por la vida y la muerte de Jesús en la tierra. A todos los que son tentados, Jesús puede y quiere impartirles poder para vencer el pecado. El apóstol Pablo explica cómo Jesús, en su carácter de Hijo de Dios, vino a la tierra para hacer por los pecadores lo que la santa ley de Dios no podía hacer. Él nos demuestra que los 10 mandamientos, aunque señalan el pecado, no tienen poder para librar al pecador de sus culpas. Luego, nos asegura que Dios envió a Jesús para que Él quitara nuestra culpabilidad pecaminosa y nos diera poder espiritual para obedecer los preceptos de la inalterable ley de Dios. En su carta a los Romanos, Él escribió lo que registra en Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible a la ley, Dios, enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. La Biblia revela más adelante el amor de Dios en estas palabras. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué otra cosa podría ser más asombrosa que esta? Mientras aún éramos nosotros pecadores, enemigos de Dios, el Hijo de Dios vino y murió por nosotros,
Esa es la razón por la cual William L. Phelps dijo de Jesús que es la única persona de la historia que pareciera divina. Verdaderamente, solo Dios, que es amor, podía hacer una cosa tan maravillosa por sus enemigos. En realidad, lo que el texto significa es que Jesús murió para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Cuando ellos son perdonados, somos reconciliados con Dios por los méritos de la muerte de su Hijo, Jesús. Notemos ahora otra cosa maravillosa acerca de Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice: Y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Por qué es tan importante para nosotros la resurrección de Jesús? Las Escrituras nos dicen que así como la muerte de Cristo hizo posible que los pecadores llegaran a ser santos, de la misma manera su resurrección de los muertos es nuestra garantía de vida eterna. Leo en Romanos capítulo 5, versículo 10. Si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así como la muerte de Jesús pagó el precio de nuestra culpabilidad, de la misma manera, su vida garantiza la vida eterna para quienes creen en Él como su Salvador personal. La muerte y la resurrección de Jesús hicieron que la cárcel de la muerte llegase a ser un lugar de descanso temporario para los cansados hijos de Dios. La liberación del pecado y la bendita esperanza de la vida eterna dependen de la aceptación personal que hagamos de Jesucristo como nuestro libertador del pecado y de la muerte. En el siglo XVIII, un grupo de incrédulos de Inglaterra llegó a la conclusión de que todos los esfuerzos que se hicieran por destruir la religión cristiana fracasarían, siempre que el común de la gente creyera en la resurrección de Cristo y en la conversión del apóstol Pablo. Uno de ellos, el doctor Gilbert West, abogado de renombre, recibió el encargo de publicar un tratado sobre la resurrección de Cristo, mientras que otro, Lord Lyttelton, debía escribir un libelo en que presentara como un mito la conversión de Saulo. Tiempo más tarde esos dos hombres se volvieron a encontrar. West le preguntó a Lyttelton si había cumplido su misión. Lyttelton contestó afirmativamente, pero añadió que mientras buscaba las evidencias, él mismo se había convencido de la conversión de Saulo y que estaba escribiendo en favor de esa creencia. Luego, él le preguntó a West si había concluido su trabajo referente a la resurrección. Este hizo una confesión similar. Pesando todos los hechos, conforme a las leyes reconocidas de la evidencia legal, el doctor West se convenció de que Jesús en verdad había resucitado de entre los muertos. El resultado fue su maravilloso libro sobre la historia y la evidencia de la resurrección de Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11 leemos: Viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 40 días después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo y sus discípulos presenciaron el acontecimiento. Los ángeles que habían aparecido también les declararon que Jesús había ascendido al cielo. Nos preguntamos, ¿por qué tuvo Jesús que dejar este mundo y volver a su Padre en los cielos? La respuesta la encontramos en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un Dios,
asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros necesitamos en el cielo un representante que entienda nuestros problemas, y lo tenemos en Jesucristo, quien sufrió en su carne humana nuestras flaquezas. Él fue hecho igual a nosotros cuando vino a la tierra, para que pudiese ser un pontífice misericordioso delante del trono de Dios. De ahí que se nos diga que debemos llegarnos confiadamente al trono de la gracia, en donde se nos garantiza la ayuda divina mediante nuestro Señor Jesús crucificado, resucitado y ascendido. Algún día acabará la obra mediadora de Jesús en los cielos, y Él vendrá al llevar al hogar de su Padre a cuantos hicieron de Él su abogado en la suprema corte celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan capítulo 14 versículos 2 y 3. Notemos qué maravillosa seguridad nos da de su regreso para salvar a su pueblo. Leo en Hebreos capítulo 9 versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Sobre la cruz del Calvario, Jesús llevó la corona de espinas. Allí Él cargó con los pecados de todos. Como portador de nuestros pecados ascendió al cielo para presentar su sacrificio y obtener así nuestro perdón ante el Creador del universo. Está ahora en la presencia de Dios como representante de toda alma arrepentida que acude a Él por ayuda. Jesús pronto completará su obra como nuestro abogado ante el tribunal celestial. Luego vendrá otra vez, tal como lo prometió solemnemente, para salvar a su pueblo y llevarlo consigo. Otra vez se le verá llevando una corona, pero no de espinas, sino que será una corona de gloria, pues vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta más importante que nos incumbe dirigirnos ahora es: ¿estoy haciendo de Jesús mi sumo sacerdote ahora, para que cuando Él aparezca en las nubes de los cielos para salvar a su pueblo, pueda recibirlo como a mi Señor y Rey? Inclinemos el rostro en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu dirección en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a conocer mejor a nuestro Señor Jesús, a comprender su divino ministerio en los cielos y estar listos para su segunda venida en gloria. En su nombre te lo pedimos. Amén. La segunda venida de Jesús que se ha mencionado en este estudio es un tema conmovedor. Seguramente todos querrán saber más en cuanto al regreso de nuestro Señor y otros eventos igualmente importantes. Todos están cordialmente invitados para el próximo estudio.